Y el rendirme yo que se rinde su abuela, o sea, Eduardo Avaroa. Son leyendas. Él Pura luchaba, historia. él luchaba por su Defender tierra, sus tierras. porque tenía grandes posesiones en Calama. La nieta de él se casó con Andrónico Luksic. La nieta de él, Elena Avaroa Córdoba, se casó con un Luksic, no era Andrónico, ese era el hijo, Policarpo. Policarpo Luksic fue el que vino de Croacia, llegó a Calama, conoció a Elena Avaroa, se enamoraron y se casaron. Tuvieron 2 hijos. Pregunto esto porque quiero saltar al tema del Silala. Ya. Hay varios temas que me interesan, pero el tema del Silala, que es el tema del Ya. momento. Para allá vamos. No sin este preámbulo. Obviamente el Tribunal de la Haya no es competente, por un lado, porque se trata de un contrato privado. En segundo término, 22 de sus miembros dependen de la mafia Soros y la Open Society Foundation. Esos 22 miembros que están en la Haya, por supuesto, han dado lugar a todo este desastre y la traición que viene desde Bolivia. Yo quisiera todos los hechos investigados en torno al Silala. Bueno, ¿cómo entraron los Luksic a manejar las aguas del Silala? Los grandes personajes de la historia de las aguas del Silala son Aniceto Arce, por un lado, Dueño de la mina Huanchaca. de la mina Huanchaca, que después se convirtió Lo hicieron presidente con el poder de los británicos. en 1888, siendo todavía presidente de esa compañía inglesa, Ajá, que era la misma Huanchaca, pero con ropaje inglés. claro. No hay cosa de que venga una empresa anglo-chilena, porque era, si le vamos a poner 2 nombres, tendría que ser anglo-boliviana, Claro. porque era la Huanchaca era boliviana. Y los capitales con los que alimentó fueron británicos. Exacto, los británicos pusieron el capital y se hicieron socios y tuvieron una buena porción de las acciones, pero ellos pusieron el capital que le faltaba a Aniceto Arce y con eso ganaron la licitación, pero ¿para qué necesitaban ese dinero? Pero ya era un contrato, estamos hablando de las aguas, ¿verdad? Sí, Del arrendamiento de las aguas que se le hizo a la Bolivian Railway. eso se le Ese hizo. arrendamiento de aguas caducó en determinado momento. Y el documento quedó en el gobierno, en el Ministerio de Obras Públicas de Chile. Exacto. ¿Desde ahí qué pasó? Bueno, salimos entonces de la concesión de agua que se le hizo a la empresa británica porque tenía un nombre británico, pero se le hizo a la Huanchaca. El presidente era Aniceto Arce. Entonces se disolvió ya la compañía inglesa, la Huanchaca quedó como Huanchaca de nuevo y los ingleses se fueron y los socios se dispersaron. Pero, ¿qué se hizo con la concesión que está archiviciada, esa concesión de las aguas del Silala? Porque en esa concesión hubo trampas debido a la influencia de Aniceto Arce. El contrato, la concesión de agua, no habla de cuánto tiene que pagar la empresa inglesa por esa concesión. Y no habla de cuántos años va a estar la concesión. 2 faltas a esa concesión que ya la invalidan. Pero, o sea, la concesión de agua fue gratuita, a menos que aparezca un documento que no ha aparecido jamás, que diga que la empresa, la Huanchaca, haya pagado. No pagó un 20 y no respetó las normas de la ley de agua que salió a luz por primera vez en 1906. En 1906 muere don Aniceto Arce. Así que ya había otro presidente, porque 2 años después viene la concesión. Bueno, cuando se dispersó esta empresa,
ese documento archiviciado fue puesto en licitación por el gobierno chileno, por el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y quién se la adjudicó? El nieto de Eduardo Baroa, hijo de la Elena... Con Luxic. Claro, que está casado con Luxic. Bueno, el nieto Andrónico Luxic Abaroa. Primo de Ronald McLean Abaroa. No me he desglosado tanto. Representante de George Soros y la Open Society en Chile. Es una buena información que hay que añadirla. Me parece fantástico. Yo no investigué la parte inglesa. Imagínese, Ronald McLean ha sido canciller. Y alcalde de La Paz. De La Paz. Él hizo un homenaje, Sí. Seguramente queriendo conquistarlo. No sé, pero me invitaron y estuve en la alcaldía. Él en ese momento había viajado, me atendió otro señor, pero dejó instrucciones. Y después de eso fui entrevistado por un montón de personas, claro, y de autoridades. La ministra de Defensa, doña Cecilia Chacón, en aquella época me llamó y conversamos amigablemente. Después el señor Mariano Batista Gumucio, él era ministro de Educación y Culto. Él también me invitó y me comunicó que el libro El Mar de Bolivia ha sido convertido en texto auxiliar para las escuelas de Bolivia. Y después de eso, bueno, volviendo a donde estábamos, Luxi, que se casó con Elena, tuvo dos hijos, Andrónico y Vladimir. Andrónico, muy buen empresario, sí, mucho ojo, compró toda la infraestructura de la compañía inglesa en el sector chileno. Ferrocarriles, la vía férrea. Yo creo que fue el heredero en realidad, porque siempre estuvieron en componenda. Bueno, ahí aparece él como que licitó. Y fue la única empresa que se presentó a la licitación. Un contrato caduco se adjudicó y vendió las aguas dolosamente durante años. Claro, desde aquella época en que se disolvió esta compañía inglesa, él compró todas estas infraestructuras y obtuvo el documento de concesión de agua, que ya está supervisado, y de ahí empezó a manejar las aguas de Silala y las hizo producir, pero mucho más que lo que hizo producir las tierras de Abaroa, que se las dejó a sus descendientes, que al final no dejaban de ser un desierto. Claro, al final las manejaba Elena. Ellos manejaron esas tierras que tenían un río y tenían algunas minas. Mejoraron la situación de ellos, pero no al grado de hacerse millonario. Cuando empezó a manejar las aguas de Silala en el sector chileno, empezó la carrera ascendente de los Luxi, porque esa agua, primero que nada, es agua potable, no hay para qué purificarla, ya está purificada. Segundo, en el desierto el agua es cara, y el agua dulce más cara todavía, porque se requiere agua dulce no salada, porque se iba a usar y se está usando en la locomotora, y un agua salada carcome todo el sistema mecánico. Así que el agua del Silala era lo único que había y por tanto el precio era carísimo. Actualmente hay como 40 empresas mineras a lo largo de Calama, en el sector chileno. ¿Y proveen con aguas del Silala todos? Todos, Luxi les provee con medio de unas cañerías que se diversifican y les va entregando agua a todas esas empresas, incluyendo a la empresa Chuquicamata y la empresa Radomiro Tomic, que son empresas estatales, y hay otra más. Entonces, Luxi le vende el agua. Todas esas en exterritorio boliviano. Están en el cantón Quetena, aledaños al cantón Quetena, el Valle de Azapa,
está Calama, donde está el yacimiento más grande del mundo de cobre. Ese es Chuquicamata, ahí está Chuquicamata. Y hay otras más, porque tienen Antofagasta Holding, Río Tinto Zinc, y hay una cantidad de... Ya, pues, entonces, sí, eso estaba en territorio que era boliviano en el litoral. No si el sector donde chileno, ese era boliviano. Claro, los británicos estudiaron bien para robar ese territorio y usarlos a los chilenos para que ellos den la cara. Bueno, ellos se hicieron multimillonarios vendiendo esas aguas. Los Luxic. Los Luxic. Entonces ahí hay algunos mitos que hay que derribar. Primero, la compañía esa inglesa no era una compañía inglesa en absoluto, era la Huanchaca. Así que seguir hablando de la empresa anglo-chilena es ser porfiado. ¿Y por qué firmaron el contrato en Londres? Porque fue exigencia de los financistas. Claro, que eran británicos y que claro, la familia Rothschild. Pusieron dos condiciones. El contrato se va a firmar en Londres para que se haga bajo las leyes británicas. Claro. Y segundo, se le va a cambiar el nombre de Huanchaca a un nombre en inglés. Se hizo las dos cosas. Entonces, no se debe hablar de la anglo-chilena porque nunca fue así. Fue la anglo-boliviana en todo caso, porque la Huanchaca era boliviana. Claro. Y los capitales eran de Rothschild con palos blancos, con testaferros. Bueno, posiblemente Rothschild estaba metido ahí. Se lo garantizo. Porque era una familia que todavía existe, pero negociaba para todo el mundo. Claro. Bueno, él... operan desde la oscuridad. Sí, son medios anónimos, pero eso le ha servido mucho. Claro. Entonces, se le vende todo eso, le vende a los Luxic, le venden a Chile, así que no podemos decir Chile ha estado usufructuando las aguas del Silala desde 1908. Pero volvemos al mismo error. Es mucho decir Chile, es Andrónico Luxic. Por eso que estoy diciendo. El delincuente que ha vendido las aguas bolivianas. Con mucha mayor razón, ese tribunal también delincuencial de La Haya no es competente para ni siquiera admitir el caso. ¿O no, don? Mire, no, estoy de acuerdo en eso. Pero este tribunal donde vino el fallo de las aguas del Silala puso terminantemente fin al asunto porque es inapelable, se dice, y además de decir que las aguas del Silala son un río internacional, también dice que Chile no está obligado a ningún tipo de indemnización, claro. Algo que Chile iba a hacer antes, con no sé cuántos millones de dólares para seguir por el 50% del supuesto río. Si es río, entonces el 50% del río es boliviano y el 50% es chileno. Pero como esta empresa minera de los Luxic ha estado usando el 100% de las aguas del Silala, les debería pagar por el uso que hizo del 50%. Si es un río, entonces hay que regirse por las normas que rigen a los ríos. Una norma de Montevideo se llama. 50% y 50%. Y como está usando el 50% de Bolivia, entonces le debe. En ese punto no sé cómo lo van a manejar. Yo pienso que bajo las presiones por sus delitos de narcotráfico, a Evo Morales lo han obligado a declarar que se trataba de un río. Y con esto el tribunal ha dicho, bueno, cuando no hay controversia, no se pronuncia el tribunal. Bueno, pero eso no le quita, no lo exime de ser incompetente. Bueno, en ese punto, para mí todavía es conjetura, porque no tenemos una base como un historiador trabaja con documentos. Claro. No hay una base que diga que estas empresas internacionales presionaron al gobierno de Evo Morales para que Morales dijeran que es un río internacional. Lo malo del caso es que es una hipótesis, pero basada en elementos fuertes. Por eso requiere... ¿De qué manera podría Evo Morales decir que se trata de aguas internacionales? Si están exactamente en territorio boliviano. Y todos los estudios hídricos que ha hecho la Tomás Frías en Potosí
demuestran que son bolsones de agua del cuaternario, que además son aguas fósiles, aguas que por supuesto brotan de las entrañas de la tierra, en un lugar donde no puede haber un río superficial porque es un desierto, no llueve, ¿no? Entonces, todos los informes los ha tenido que tener. No creo que solamente por bruto haya declarado semejante barbaridad. Yo creo que hay un interés. Bueno, está claro, las personas que han visitado el lugar, que son 94 manantiales, de los cuales salen cañerías. Los ríos no salen por cañería. Claro, correcto. Cañerías que se juntan en un solo pozo y después se van en una canaleta y llegan a Chile. Muy bien que lo diga usted, siendo ciudadano chileno, y que por supuesto tengo que relevar que en realidad usted es un cultor de la verdad, porque se ha enfrentado a su país, porque le han hecho la guerra prácticamente por el solo hecho de decir la verdad, lo que corresponde. Y esto, por supuesto, no es un pecado, porque además no es que el ciudadano chileno se beneficie con las aguas, son las delincuenciales transnacionales británico-americanas las que obviamente maquinan todas estas cosas. Tienen sus fichas en la OEA, en la ONU, en el Tribunal de la Haya, en la Organización Mundial de la Salud, para decirnos qué alimentos envenenados consumir, qué alimentos, qué farmacéuticas utilizar. Y lo propio, los que se dicen defensores de la democracia, como son los de la OEA y de los derechos humanos, resulta que lo único que hacen es pronunciarse sobre temas de feminismo, homosexualismo y nada más. Vamos a hacer un corte en esta parte para entrar a la segunda parte, don.